Estoy con Graciela Ricci, ella es socia de consultoría de PwC, hablando de esta encuesta, este reporte tan interesante que ha sacado PwC hace unos días respecto a los delitos informáticos, los fraudes que sufren las empresas y el impacto económico que estos tienen en la organización. Hablemos ahora un poquito más de Perú. Yo veo acá, por ejemplo, que según esta encuesta se estima que los delitos cibernéticos vendrán en mayor proporción por origen externo, ¿no es cierto? Sin embargo, a nivel región se estima que serían en proporciones parecidas, tanto externos como externos. Esto estamos hablando en proyección futura, de aquí a los siguientes 2 años. Explícanos un poquito esto. Sí, ahí de vuelta, yo tendería a pensar que Perú se va a comportar más como la región. Como yo te comentaba al principio, que hay un poco de desconocimiento en realidad cuál es el nivel de exposición que tienen las empresas peruanas a este tipo de delito. Sí hay una tendencia de pensar que si alguien me ataca no va a ser alguien de mi personal. Eso es como que también se ha dado en las demás regiones. Hay una presunción. Siempre se presume, exactamente. Normalmente equivocada, dice esto. Normalmente equivocada. A la larga, la región inició también pensando que si alguien me atacaba era un externo. Jamás iba a tener problema con mis empleados. O sea, va a haber un hacker, se va a meter a mis sistemas y me va a fregar. Un hacker chino, ¿no? Siempre estamos pensando en que esté más lejos. El hacker chino siempre puede llegar a ser mi única preocupación. El hacker chino va a ser mi única preocupación y va a atacar mis datos. Ahí las encuestas que hemos realizado en la región han ido cambiando y nos estamos comportando más como en Europa, donde realmente es bastante parejo lo que son las amenazas internas como las amenazas externas. Sí, es bien que es cierto, como tú decías, Perú hoy por hoy visualiza los problemas como un problema externo, no del staff, y que básicamente va a atacar sus datos, su información. Yo pienso que la realidad es que debe ser bastante parejo los riesgos. Ahí ponemos sobre la mesa otro problema. No se hace un análisis exhaustivo de los riesgos que tienen las empresas. Están contestando sobre una cuestión intuitiva. También, pero no con base empírica nuevamente. No con una base formal de que sistemáticamente analicen por dónde vienen sus riesgos. Y según ustedes, ¿cuáles son los principales orígenes de los delitos informáticos en Perú? Los delitos informáticos básicamente atacan tres áreas, por decirlo de alguna manera. El tema de los datos. En Perú la mayoría de las empresas piensan que no tienen datos de interés, salvo lo que es el sector financiero. Las demás empresas dicen que no tienen datos de interés como para que alguien los quiera acceder. Datos de interés es el dato privado de cualquier persona. Mis clientes, mis proveedores o lo que fuera. Sí, tampoco vamos a ir al extremo de decir, bueno, va a haber un robo de identidad, no. Pero también puede haber una cantidad de información de mis clientes que puede servir para segmentarlos y para hacer una campaña de ventas o lo que fuere. Y hay empresas que compran esa información. Bueno, en Perú el mercado informal es inmenso y un día cualquier persona puede ir a cualquier sitio abierto de venta de esa información y lo consigues por muy poco dinero. Entonces, digamos, tampoco que requieres que haya un hacker que se meta a tu computadora para ir a robarte la información. En general, la gente somos muy descuidados de repente cuando entregamos una cantidad de información. Los programas de fidelización del cliente muchas veces piden mucha información del cliente. Está bien, con afán de darle un buen servicio, pero queda nuestro perfil. Ya queda nuestro perfil almacenado en diferentes lugares. Les tiene que haber pasado a muchos que de repente lo llaman las ventas telefónicas, que llaman a ofrecerles X servicios. Y yo muchas veces pregunto, perdón, ¿de dónde sacaron mi información? ¿De dónde sacaron los datos? Y no hay respuesta. Te dicen, usted está en nuestra base de datos referido como un cliente premium y por eso le ofrecemos tal cosa. Mecanismos para recabar información. Entrar a un sorteo. Ingrese, por favor, datos personales, la dirección donde vive, o las encuestas, preferencias, encuestas, campañas de fidelización, sorteos, promociones. La cuestión que queda el perfil de la persona almacenado y distribuido por N lugares. Y a través del perfil se puede llegar a saber mucho de las personas. De dónde van los chicos, a qué colegio manda a sus hijos, qué club deportivo va, cuáles son los patrones de consumo de las tarjetas de crédito. Uno dice, mis gastos de la tarjeta de crédito. Bueno, los bancos son los que tienen más información. ¿Puede decir algo de mí? Sí, puede decir. Porque está el perfil de la persona, cuánto gasta. Dependiendo de cuánto gasta, ya se puede asumir cuáles son sus ingresos. Se puede asumir si puede llegar a ser un blanco interesante o no para algún tipo de maniobra. Entonces, en realidad, información que pueda resultar interesante para cometer un fraude, hay. Casi todas las empresas manejan ese tipo de información. Primer punto, los datos son un objetivo que se puede atacar y hay cantidad de datos que pueden ser utilizados de mala manera para atacar al usuario.
Otra cosa que se ataca son los procesos, los procedimientos que siguen las organizaciones para llevar adelante su actividad. También puede ser víctima de un delito informático. Y el eslabón más débil, como yo siempre insisto, es el usuario. El usuario de cualquier sistema informático, que somos todos, es también víctima de ataque. Entonces, ahí tenemos toda la curva de opciones que podemos llegar a tener, y en realidad el problema del usuario, la falta de capacitación del usuario, cómo usa sus tarjetas de crédito, sus tarjetas de débito, lo que estamos conversando, si de repente es bueno dar todos mis datos para ingresar en un sorteo o para contestar una encuesta, si soy consciente de toda la información referente a mí, a mi familia, que está dando vuelta en diferentes bases de datos. Esa parte de esa conciencia es lo que no tenemos en Perú, no tenemos en la región, ni en Europa, ni en Estados Unidos. Ahora, Graciela, si uno me pongo en los zapatos de un empresario y me quiero hacer la pregunta, ¿cómo puedo yo detectar o ayudar a detectar de que puedo estar siendo víctima de un delito informático? ¿Y cómo puedo estimar esa pérdida? Eso que la gente no conoce, ¿cuál puede ser una pauta para que los empresarios se hagan esa pregunta? Hay que hacer una práctica de análisis de riesgo. Primer problema, en general las empresas no tienen clasificada su información. Primero sentarse a pensar, de toda la información que yo manejo en mi negocio, ¿qué información es crítica, es confidencial? ¿Qué información mal utilizada podría generarme un problema de cumplimiento, un problema legal, un problema con un socio de negocio, un problema con mis clientes, con mis proveedores? Primero que nada es eso, sentarse a clasificar la información, porque está claro que no podemos proteger todos los datos con la misma robustez. No se puede invertir el mismo dinero y esfuerzo en proteger todos los datos. Primero los clasifico. Trato de entender dónde pueden estar los riesgos, porque cuando yo logro valorar qué es lo que estoy tratando de proteger, me puedo dar cuenta quién es el atacante y puedo tener una idea de cuánto me puede costar protegerme y cuánto me puede... ¿No? Se da mucho la competencia. Se da mucho la competencia o se da simplemente el ataque. Cuando el ataque está buscando fines de lucro nada más, son mercenarios. Lo único que quieren es hacerse dinero. Un robo ahora es cibernético, como podía ser antes un robo de cualquier activo. Pero también se da un tema de competencia, se da un tema de mercado. Hay momentos en que las empresas se cambian de un mercado a otro, suelen ser víctimas de ataques cibernéticos cuando están entrando a un nuevo mercado. Empresas que se destacan por tener áreas de investigación y desarrollo importantes suelen ser blancos también de ataques cibernéticos y en general no está en la conciencia. ¿Y el cuánto, Graciela? Hemos dicho las posibilidades. ¿Y el cómo se estima? O sea, ¿cómo estimas tú el valor de un cliente perdido? Es que no es muy sencillo. Difícil, eso es muy difícil de estimarlo. Por eso yo le digo que en general cuando uno tiene que empezar a hacer esos análisis, tiene que tratar de estimar y de calibrar la lealtad de sus clientes. Si un cliente se molesta conmigo, se molesta como para que un par de semanas no trabaje conmigo o se molesta como para nunca más trabajar conmigo, como para irse a la competencia. Las empresas telefónicas son usualmente víctimas de este tipo de ataques y una mala prestación de un servicio le puede hacer muchísimo daño a una empresa telefónica. También hay que ver cómo estás parado en la competencia. Si tu cliente disgustado puede conseguir un servicio similar en la competencia, un problema de imagen a ti te duele muchísimo más que cuando tienes un cliente semicautivo o quizás cautivo. Correcto. Porque ahí se podrá molestar, se podrá disgustar, pero probablemente no se vaya de tu cartera de clientes. Entonces, ese ejercicio lo tiene que hacer cada empresa. Y lo que es otro problema que no se resuelve todo bien es que cuando las empresas tienen algún problema de seguridad, tienden a atacarlo puntualmente. Es como, bueno, tuve un problema acá, ataco esto y ya no miro más nada. Y no se sientan a pensar en una estrategia corporativa. Que arranca, como decíamos, bueno, a ver, ¿qué es lo que yo tengo que le puede interesar a terceros o a mis empleados? ¿Cuáles de mis procesos o mis aplicaciones pueden tener brechas de seguridad que pueden ser explotadas por terceros y por mis empleados? Y entonces, en base a eso... Eso implica, y creo que es una pregunta media complicada, pero ¿eso implica desconfiar? Eso implica, yo no te diría que es un tema de desconfianza, es un tema de responsabilidad. Porque estás manejando... Desconfianza por un lado. Claro,
Sí, creo que para ser responsable tienes que desconfiar de muchas cosas y poder identificar los riesgos. Los riesgos están bastante mapeados, el tipo de riesgos a los cuales podría ser víctima. Entonces es cuestión de ver si cuadran a la realidad de la organización. Pero es un tema de responsabilidad el tratar de estar siempre alerta para poder prevenirse. Porque hay un detalle más, Mario, que en el caso de los delitos informáticos, lo que complejiza aún más esto es que yo digo que esto es una batalla donde los dos, el atacante y el atacado, están en constante movimiento. ¿Por qué? Porque la tecnología está en constante movimiento. Cuando a uno le parece que aseguró su tecnología, ingresa tecnología nueva. Cuando yo tenía mis sistemas seguros, mis usuarios entrenados y capacitados, vamos a mobile. Cuando adecué esto, vamos a cloud computing. Entonces, siempre estamos en movimiento. Entonces, esto es una lucha que hay que establecerla en constante movimiento. Terrible, ¿no? Claro. Porque en realidad con la nueva tecnología viene las mismas tecnologías para vulnerar esa tecnología. Exactamente, exactamente. Van los dos en movimiento. Por eso es bien importante tener la constancia de una vez por año, lo que recomendamos y pedimos por favor en Latinoamérica, pero se recomiendan de cada 4 meses, 6 meses, sentarse a hacer el ejercicio de ver mi realidad de negocio, mis datos, mis aplicaciones, mis clientes, mis usuarios, por dónde podrían estar los riesgos y tratar de ver si estoy cubierto. Y bueno, no es que lo hice una vez, pongo tilde y ya no lo tengo que hacer nunca más, porque mi realidad informática cambió. Así es. Y mi atacante aprendió. Y mucho más si mi negocio depende de una plataforma informática renovada, en constante movimiento, dinámica, que además tiene que afrontar los retos del mercado para ser cada vez más eficiente. O sea que, con mayor razón, aquellas industrias que requieren de ese tipo de plataformas. Y la pregunta, ¿cuáles no? Así es. No sé cuáles no requieren de esa plataforma. Cada vez menos. De repente menos complicadas, ¿no? Pero no por eso menos vulnerables, también vulnerables. Exactamente. Así que el tema de la identificación y el análisis de riesgos es fundamental, sobre todo en temas de delitos informáticos. Graciela, un gusto conversar como siempre contigo. Igualmente, ya nos Mario. vendrás a contar más novedades de PwC. Cómo no, encantadísimo. Gracias por acompañarnos. Muchísimas A usted también gracias gracias por acompañarnos a esta nueva edición de Economía en Pie. Estoy con Graciela Ricci, ella es socia de consultoría de PwC, hablando de esta encuesta, este reporte tan interesante que ha sacado PwC hace unos días respecto a los delitos informáticos, los fraudes que sufren las empresas y el impacto económico que estos tienen en la organización. Hablemos ahora un poquito más de Perú. Yo veo acá, por ejemplo, que según esta encuesta se estima que los delitos cibernéticos vendrán en mayor proporción por origen externo, ¿no es cierto? Sin embargo, a nivel región se estima que serían en proporciones parecidas, tanto externos como externos. Esto estamos hablando en proyección futura, de aquí a los siguientes 2 años. Explícanos un poquito esto. Sí, ahí de vuelta, yo tendería a pensar que Perú se va a comportar más como la región. Como yo te comentaba al principio, que hay un poco de desconocimiento en realidad cuál es el nivel de exposición que tienen las empresas peruanas a este tipo de delito. Sí hay una tendencia de pensar que si alguien me ataca no va a ser alguien de mi personal. Eso es como que también se ha dado en las demás regiones. Hay una presunción. Siempre se presume, exactamente. Normalmente equivocada, dice esto. Normalmente equivocada. A la larga, la región inició también pensando que si alguien me atacaba era un externo. Jamás iba a tener problema con mis empleados. O sea, va a haber un hacker, se va a meter a mis sistemas y me va a... Un hacker chino, ¿no? Siempre estamos pensando en que esté más lejos. El hacker chino siempre puede llegar a ser mi única preocupación. El hacker chino va a ser mi única preocupación y va a atacar mis datos. Ahí las encuestas que hemos realizado en la región han ido cambiando y nos estamos comportando más como en Europa, donde realmente es bastante parejo lo que son las amenazas internas como las amenazas externas. Sí, es bien que es cierto, como tú decías, Perú hoy por hoy visualiza los problemas como un problema externo, no del staff, y que básicamente va a atacar sus datos, su información. Yo pienso que la realidad es que debe ser bastante parejo los riesgos. Ahí ponemos sobre la mesa otro problema. No se hace un análisis exhaustivo de los riesgos que tienen las empresas. Están contestando sobre una cuestión intuitiva.
También, pero no con base empírica nuevamente. No con una base formal de que sistemáticamente analicen por dónde vienen sus riesgos. Y según ustedes, ¿cuáles son los principales orígenes de los delitos informáticos en Perú? Los delitos informáticos básicamente atacan tres áreas, por decirlo de alguna manera. El tema de los datos. En Perú la mayoría de las empresas piensan que no tienen datos de interés, salvo lo que es el sector financiero. Las demás empresas dicen que no tienen datos de interés como para que alguien los quiera acceder. Datos de interés es el dato privado de cualquier persona. Mis clientes, mis proveedores o lo que fuera. Sí, tampoco vamos a ir al extremo de decir, bueno, va a haber un robo de identidad, no, pero también puede haber una cantidad de información de mis clientes que puede servir para segmentarlos y para hacer una campaña de ventas o lo que fuere, y hay empresas que compran esa información. Bueno, en Perú el mercado informal es inmenso y un día cualquier persona puede ir a cualquier sitio abierto de venta de esa información y lo consigues por muy poco dinero. Entonces, digamos, tampoco que requieres que haya un hacker que se meta a tu computadora para ir a robarte la información. En general la gente somos muy descuidados de repente cuando entregamos una cantidad de información. Los programas de fidelización del cliente muchas veces piden mucha información del cliente. Está bien, con afán de darle un buen servicio, pero queda nuestro perfil. Ya queda nuestro perfil almacenado en diferentes lugares. Les tiene que haber pasado a muchos que de repente lo llaman las ventas telefónicas, que llaman a ofrecerles X servicios. Y yo muchas veces pregunto, perdón, ¿de dónde sacaron mi información? ¿De dónde sacaron los datos? Y no hay respuesta. Te dicen, usted está en nuestra base de datos referido como un cliente premium y por eso le ofrecemos tal cosa. Mecanismos para recabar información. Entrar a un sorteo. Ingrese, por favor, datos personales, la dirección donde vive, o las encuestas, preferencias, encuestas, campañas de fidelización, sorteos, promociones. La cuestión que queda el perfil de la persona almacenado y distribuido por N lugares, y a través del perfil se puede llegar a saber mucho de las personas. De dónde van los chicos, a qué colegio manda a sus hijos, qué club deportivo va, cuáles son los patrones de consumo de las tarjetas de crédito. Uno dice, mis gastos de la tarjeta de crédito. Bueno, los bancos son los que tienen más información. ¿Puede decir algo de mí? Sí, puede decir, porque está el perfil de la persona, cuánto gasta. Dependiendo de cuánto gasta, ya se puede asumir cuáles son sus ingresos. Se puede asumir si puede llegar a ser un blanco interesante o no para algún tipo de maniobra. Entonces, en realidad información que pueda resultar interesante para cometer un fraude, hay. Casi todas las empresas manejan ese tipo de información. Primer punto, los datos son un objetivo que se puede atacar y hay cantidad de datos que pueden ser utilizados de mala manera para atacar al usuario. Otra cosa que se ataca son los procesos, los procedimientos que siguen las organizaciones para llevar adelante su actividad, también puede ser víctima de un delito informático. Y el eslabón más débil, como yo siempre insisto, es el usuario. El usuario de cualquier sistema informático, que somos todos, es también víctima de ataque. Entonces, ahí tenemos toda la curva de opciones que podemos llegar a tener, y en realidad el problema del usuario, la falta de capacitación del usuario, cómo usa sus tarjetas de crédito, sus tarjetas de débito, lo que estamos conversando, si de repente es bueno dar todos mis datos para ingresar en un sorteo o para contestar una encuesta, si soy consciente de toda la información referente a mí, a mi familia, que está dando vuelta en diferentes bases de datos. Esa parte de esa conciencia es lo que no tenemos en Perú, no tenemos en la región, ni en Europa, ni en Estados Unidos. Ahora, Graciela, si uno me pongo en los zapatos de un empresario y me quiero hacer la pregunta, ¿cómo puedo yo detectar o ayudar a detectar de que puedo estar siendo víctima de un delito informático? ¿Y cómo puedo estimar esa pérdida? Eso que la gente no conoce, ¿cuál puede ser una pauta para que los empresarios se hagan esa pregunta? Hay que hacer una práctica de análisis de riesgo. Primer problema, en general las empresas no tienen clasificada su información. Primero sentarse a pensar, de toda la información que yo manejo en mi negocio, ¿qué información es crítica, es confidencial? ¿Qué información mal utilizada podría generarme un problema de cumplimiento, un problema legal, un problema con un socio de negocio, un problema con mis clientes, con mis proveedores? Primero que nada es eso, sentarse a clasificar la información, porque está claro que no podemos proteger todos los datos con la misma robustez. No se puede invertir el mismo dinero y esfuerzo en proteger todos los datos. Primero los clasifico. Trato de entender dónde pueden estar los riesgos, porque cuando yo
logro valorar qué es lo que estoy tratando de proteger, me puedo dar cuenta quién es el atacante y puedo tener una idea de cuánto me puede costar protegerme y cuánto me puede... ¿no? Se da mucho la competencia. Se da mucho la competencia o se da simplemente el ataque. Cuando el ataque está buscando fines de lucro nada más, son mercenarios. Lo único que quieren es hacerse dinero. Un robo ahora es cibernético, como podía ser antes un robo de cualquier activo. Pero también se da un tema de competencia, se da un tema de mercado. Hay momentos en que las empresas se cambian de un mercado a otro, suelen ser víctimas de ataques cibernéticos cuando están entrando a un nuevo mercado. Empresas que se destacan por tener áreas de investigación y desarrollo importantes suelen ser blancos también de ataques cibernéticos y en general no está en la conciencia. ¿Y el cuánto, Graciela? Hemos dicho las posibilidades. ¿Y el ¿cómo se estima? O sea, ¿cómo estimas tú el valor de un cliente perdido? Es que no es muy difícil, eso es muy difícil de estimarlo. Por eso yo le digo que en general cuando uno tiene que empezar a hacer esos análisis, tiene que tratar de estimar y de calibrar la lealtad de sus clientes. Si un cliente se molesta conmigo, se molesta como para que un par de semanas no trabaje conmigo o se molesta como para nunca más trabajar conmigo, como para irse a la competencia. Las empresas telefónicas son usualmente víctimas de este tipo de ataques y una mala prestación de un servicio le puede hacer muchísimo daño a una empresa telefónica. También hay que ver cómo estás parado en la competencia. Si tu cliente disgustado puede conseguir un servicio similar en la competencia, un problema de imagen a ti te duele muchísimo más que cuando tienes un cliente semicautivo o quizás cautivo. Correcto. Porque ahí se podrá molestar, se podrá disgustar, pero probablemente no se vaya de tu cartera de clientes. Entonces, ese ejercicio lo tiene que hacer cada empresa. Y lo que es otro problema que no se resuelve del todo bien es que cuando las empresas tienen algún problema de seguridad, tienden a atacarlo puntualmente. Es como, bueno, tuve un problema acá, ataco esto y ya no miro más nada. Y no se sientan a pensar en una estrategia corporativa, que arranca, como decíamos, bueno, a ver, ¿qué es lo que yo tengo que le puede interesar a terceros o a mis empleados? ¿Cuáles de mis procesos o mis aplicaciones pueden tener brechas de seguridad que pueden ser explotadas por terceros y por mis empleados? Y entonces, en base a eso... Eso implica, y creo que es una pregunta media complicada, pero ¿eso implica desconfiar? Eso implica, yo no te diría que es un tema de desconfianza, es un tema de responsabilidad. Porque estás manejando... Desconfianza por un lado. Claro. Sí, creo que para ser responsable tienes que desconfiar de muchas cosas y poder identificar los riesgos. Los riesgos están bastante mapeados, el tipo de riesgos a los cuales podría ser víctima. Entonces es cuestión de ver si cuadran a la realidad de la organización. Pero es un tema de responsabilidad el tratar de estar siempre alerta para poder prevenirse. Porque hay un detalle más, Mario, que en el caso de los delitos informáticos, lo que complejiza aún más esto es que yo digo que esto es una batalla donde los dos, el atacante y el atacado, están en constante movimiento. ¿Por qué? Porque la tecnología está en constante movimiento. Cuando a uno le parece que aseguró su tecnología, ingresa tecnología nueva. Cuando yo tenía mis sistemas seguros, mis usuarios entrenados y capacitados, vamos a mobile. Cuando adecué esto, vamos a cloud computing. Entonces, siempre estamos en movimiento. Entonces, esto es una lucha que hay que establecerla en constante movimiento. Terrible, ¿no? Claro. Porque en realidad con la nueva tecnología viene las mismas tecnologías para vulnerar esa tecnología. Exactamente, exactamente. Van los dos en movimiento. Por eso es bien importante tener la constancia de una vez por año, lo que recomendamos y pedimos por favor en Latinoamérica, pero se recomiendan de cada 4 meses, 6 meses, sentarse a hacer el ejercicio de ver mi realidad de negocio, mis datos, mis aplicaciones, mis clientes, mis usuarios, por dónde podrían estar los riesgos y tratar de ver si estoy cubierto. Y bueno, no es que lo hice una vez, pongo tilde y ya no lo tengo que hacer nunca más, porque mi realidad informática cambió. Así es. Y mi atacante aprendió. Y mucho más si mi negocio depende de una plataforma informática renovada, en constante movimiento, dinámica, que además tiene que afrontar los retos del mercado para ser cada vez más eficiente. O sea que con mayor razón aquellas industrias que requieren de ese tipo de plataformas. Y la pregunta, ¿cuáles no?
Así es. No sé cuáles no requieren de esa plataforma. Cada vez menos. De repente menos complicadas, ¿no? Pero no por eso menos vulnerables, también vulnerables. Exactamente. Así que el tema de la identificación y el análisis de riesgos es fundamental, sobre todo en temas de delitos informáticos. Graciela, un gusto conversar como siempre contigo. Igualmente, ya nos Mario. vendrás a contar más novedades de PwC. Cómo no, encantadísimo. Gracias por acompañarnos. A ustedes también gracias por acompañarnos a esta nueva edición de Economía en Pie.